Bueno, esto es un poco la llegada a lo que es el puerto de Montevideo. Llegué al puerto el día 1 de enero por la tarde. Era un día lluvioso. Había bastante gente a pesar de eso en el buquebús. Bueno, acá un pequeño error de cámara que a veces pasa con el celular, que dejé lo que sería la linterna prendida, pero va a durar unos pocos segundos. Lo que se ve atrás es un poco todo el complejo de aduana, de puerto. Acá se ven las diferentes distancias a las diferentes ciudades de Latinoamérica y del mundo, o todos los edificios de la aduana del puerto de Montevideo. Esto más o menos sería por la tarde, más o menos a las 7 de la tarde, cuando llegué ese 1 de enero. Igual no recomiendo viajar los 1 de enero, la verdad, nunca más. Pero bueno, era un día, como les digo, lluvioso también acá en Buenos Aires. Este era un poco el ómnibus, que también es muy cómodo, se los recomiendo muchísimo, pues es un lugar bastante cómodo. Y estas son las instalaciones portuarias. Recordemos que el puerto de Montevideo, junto con el de Buenos Aires, es el más importante, el Río de la Plata. Es un puerto mejor técnicamente que el de Buenos Aires, porque es un puerto de aguas profundas que prácticamente no requiere calado como sí requiere el puerto de Buenos Aires. Esos son los edificios, son hermosos, la verdad. Cuando está ahí en el ómnibus, es muy hermoso el puerto de Montevideo. Ahí están también las grúas, los containers. No llega a ser tan grande, que Buenos Aires es un puerto gigantesco, por eso es que lo que voy a comentar ahora, que no tenemos prácticamente playas, pero sí, como ven, es un puerto grande, realmente es un puerto muy grande el de Montevideo. Es una ciudad donde viven casi 2 millones de personas, si no me equivoco, y por lo tanto, bueno, es uno de los puertos más importantes de la región. El país en sí, Uruguay, tiene 3 millones de personas, y obviamente es un país bastante abierto al mundo en general, así que tiene bastante comercio, es muy común en los supermercados uruguayos. Bueno, acá se empieza a ver un poco la razón por la cual estoy utilizando el HDR. Bueno, acá toda la parte más bien, no sé si algo eléctrico, pero bueno, esta es la razón básicamente por la cual, pero para que vean el tamaño del puerto, ¿no? Porque uno dice Montevideo no tiene puerto, tiene un puerto muy chiquito comparado con lo que es Buenos Aires o Santos, que es el de Brasil. Pero bueno, y acá se empieza a ver lo que les decía, lo que es la Rambla de Montevideo, y por lo que vale la pena poner estos videos en HDR, que es el contraste. Les recomiendo ver, los que tienen un televisor HDR, ver este video en un televisor, porque yo estoy viendo en el monitor de una MacBook Pro y es impresionante, y de hecho por eso tuve que cambiar el workflow para poder mostrar esto. El contraste lumínico que sea, y que es imposible verlos en tecnologías anteriores, en celulares que no graban en HDR, o en dispositivos de monitoreo, como sería un televisor o un monitor en sí, que tiene la posibilidad de mostrar justamente esta tecnología HDR. Este es lo que es Montevideo. Me parece una de las ciudades más hermosas. Yo, si tuviera la oportunidad, viviría ahí, porque es una ciudad absolutamente hermosa. Esto que ven de la Rambla, y que vamos a seguir viendo los próximos minutos, tanto a la ida como para la vuelta, es la Rambla de Montevideo, que dura casi 25 kilómetros. Yo obviamente no filmé los 25 kilómetros, pero sí quiero mostrar y también comentar, porque los otros viajes fue exactamente igual, por más que no fue un 1 de enero. Acá en Buenos Aires esto estaría lleno de gente, o sea, lleno de gente. Acá uno va a la costanera y hay un pescador cada 10 metros. Todas las playas estarían llenas, y allá sin embargo tienen tal cantidad, tienen como una población menos densamente concentrada, y entonces les da esta posibilidad. Encima, como dije, en otro lado del Río de la Plata es prácticamente un mar, así que tienen casi, miren, estas playas, si yo les dijera que es una playa de mar y ustedes no conocen, realmente se creerían lo que les estoy diciendo, porque la mayoría de estas playas tienen aspecto, miren la arena. O sea, normalmente los ríos no tienen prácticamente costa, tienen una arena de 10 metros de arena, 20 metros de arena y nada más, y mucho menos un río va a tener olas. Entonces, y bueno, y miren lo que es la belleza de la costa.
Hay gente, mucha que directamente hace corriendo toda esta rambla, de hecho tiene como unas marcas, pero miren la amplitud de la rambla, bueno, los baños públicos también una cosa muy importante. Es como toda la costa uruguaya tiene esta particularidad, ¿no?, de no tener tanta gente junta. También lo que noté, muchas canchas de fútbol, de vóley, de diferentes deportes en las playas. Y bueno, es una cosa que no tenemos acá en Buenos Aires. O sea, acá en Buenos Aires se quiere irse al Tigre para tener algo parecido a esto, pero ni siquiera con estas playas, ¿no? Meramente el río. Además la gente acá se puede bañar. En el Tigre hasta en algunas zonas puede ser peligroso. Y bueno, ven lo que sería una especie de ciclovía. Ahí lo que les decía, los atardeceres, que prácticamente todos los días que estuve allá los atardeceres fueron increíbles. Acá ven otra de las playas que también parece, esto se parece mucho también a lo que es Río de Janeiro, aunque no tiene ni los problemas de seguridad ni la cantidad de densidad poblacional que tiene Río de Janeiro, por ejemplo. Por más que haya asentamientos como los hay en todos lados, allá le llaman asentamientos a las villas miserias. Miren lo que es esto, uno va un día a la playa de esto y tiene toda la playa para uno, y aunque haya sol, porque tengo otras filmaciones de algún día que hubo sol en otro viaje, y es exactamente igual, digamos, viven los banquitos. O sea, acá en Buenos Aires no tenemos esto, que esto es una ciudad que da la espalda desgraciadamente al río, que es lo que le dio toda su riqueza a Buenos Aires básicamente, por lo menos la posible salida del mundo. Y bueno, acá no tenemos esta posibilidad. En su momento, hace muchos años, había un balneario en la Costanera, como hace 50 años, pero nada que ver con esto. Era un pequeño balneario de unos 100 o 200 metros, obviamente sin playas de arena, sino que no directamente bajaba del río. Y había en su momento una playa en Vicente López, pero una playa que estaba hecha con escombros, y era una playa en la cual era poco seguro bañarse, que es lo que hoy en día es el paseo de la costa. Bueno, ven la arena bastante blanca, bastante fina, la amplitud, como les decía, de la rambla, que ven de casi 20 metros de ancho, los miradores, incluso los banquitos para que la gente tome sol. Esto es una cosa que acá en Buenos Aires no, como les decía, no existe. Buenos Aires tendrá, qué sé yo, 50 kilómetros de costa en total, y la mayoría es barrosa, la mayoría no tiene un río que está contaminado, no tiene un río donde uno se pueda bañar, o sea, no tiene, como les digo, no tiene playa. Prácticamente hay unos locos que se meten en Quilmes, en el sur, pero bueno, obviamente está prohibido, como está prohibido meterse en el norte en Vicente López. La Costanera no tiene playa, toda la zona del Aeroparque, que sería la mitad de Buenos Aires, tampoco tiene playa. Puerto Madero no tiene playa, lo más cercano es la Reserva, pero tampoco tiene playa, tiene unas playas. Y bueno, acá se sigue viendo lo que es Montevideo. Lo interesante este día es que pude, bueno, grabar un poco lo que era un atardecer. Fueron atardeceres hermosos con las nubes, y además que bueno, como llegué tarde de la aduana, me pusieron el primer lugar del ómnibus, así que bueno, y acá es casi la salida, entrada, ven que ahí dice cartel de Montevideo. A veces es una isla que creo que se llama Isla de las Flores, no sé, pero está buenísima esa isla, siempre lo veo en los viajes y me da ganas. Yo iría nadando, ya está prohibido, pero no creo que se llama Isla de las Flores, no me acuerdo el nombre exacto, me corregirá algún uruguayo si lo ve. Pero miren las nubes, son todos paisajes que son increíbles, y eso me pasó desde el primero hasta el último día. Y acá también les decía, por suerte no tenía dos norteamericanos de fondo, que cuando llegamos a Punta del Este, que creo que se va a poder ver en otro video. Y acá bueno, acá es lo que es la vuelta. Acá la vuelta ya fue más a la tarde, como les decía, 31 de enero. Y bueno, se pudo ver otro tipo de iluminación a la tarde, más a la tarde, o sea, menos tarde, a las 5 de la tarde. La otra filmación está hecha a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Y acá se pueden ver mucho las olas, ven que son ríos que si uno mostrara y dijera que esto es, qué sé yo, el Mar Negro o algo así. Pero bueno, a nadie le creían que un río puede tener esta clase de oleaje. Más adelante se va a ver un poco lo que son los surfistas. Esto es en el ómnibus de Buquebus de regreso. Ahí está la gente bañándose. Como ven, hay mucha diferencia, la gente no está toda junta. Acá si hubiera una playa así, o cuando uno va a una playa Anchorena, Vicente López por ejemplo, cualquier pequeña playa que haya en el Tigre, está abarrotado de gente. O sea, no se puede
y en cualquier playa argentina, que fue también una de las razones por las cuales, a pesar de que era carísimo, fui al Uruguay. Cualquier playa argentina está abarrotada de gente. Acá la gente está separada, ven que hay un montón de opciones, un montón de playas. Bueno, esta parte está más oscura porque la verdad con el iPhone X que no tiene HDR. Pero bueno, se ven que hay unas partes pedregosas como esta, pero mayormente, y mira lo que es esa rambla, uno puede tranquilamente decir, bueno, me voy a preparar la maratón, me voy a correr 25 kilómetros por esa rambla y lo puedo hacer. Estos muelles, bueno, es un lugar hermoso para cualquiera que vive en Buenos Aires. Eso está a 200 kilómetros en línea recta de Buenos Aires. Está 2 horas el buquebús en llegar. Es un paraíso que lo tenemos aquí enfrente y es una cultura que es muy similar a nuestra, o sea, 95% similar a nuestra. De hecho, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe conformaban lo que era la Liga de los Pueblos Libres en su momento, que era un país sin el resto de Argentina, y es una cultura muy parecida a la nuestra. Tienen inclusive hoy en día alimentos de mejor calidad, el dulce de leche es mejor, la carne es mejor, porque Argentina está en decadencia hace básicamente 10 años. Y este es un paraíso, y lo mismo Colonia. Esta vez no entré por Colonia del Sacramento, pero Colonia es igual, tienen así, no sé, todo, pues serán 400, 500 kilómetros, y eso que no estoy hablando de las costas del río Uruguay. Esas no creo que no son tan, las playas no son tan lindas como estas, pero si uno cuenta desde Colonia del Sacramento hasta lo que sería Chuy en el límite con el Brasil, tienen tranquilamente 500 kilómetros de costa, y así la costa. Así una costa limpia, con arena, o en otro lado, acá con río, pero en otros lados con mar, donde la gente, bueno, con una infraestructura aceptable, donde la gente se respeta, no se amontona. Bueno, Uruguay es un país hermoso, hermoso. Yo a veces no sé si postear estos videos porque tengo miedo que vaya mucha gente del mundo, porque es como un lugar que mucha gente no conoce. Conoce Argentina, que tiene un turismo extranjero de los más grandes del mundo, pero la gente no conoce Uruguay. Uruguay es un lugar, capaz se va a Montevideo un día o algo así, pero Uruguay es un paraíso y no tiene esos problemas que tiene otros lugares donde está absolutamente lleno de gente y uno no puede disfrutar de donde va. Además la mentalidad de la gente es otra, no están tan locos como nosotros los argentinos, y en general se respetan entre sí. O sea, mira, bueno, hay una separación entre la gente, no está amontonada. Creo que son mucho más felices, que tienen problemas económicos, pues yo he estado leyendo en varios foros y obviamente hay gente pobre como en todos lados. Pero es un lugar precioso. Imagínense, en Buenos Aires no tenemos esa posibilidad. O sea, no sé, ninguna persona, ni siquiera aquí en San Isidro, tiene una pequeña playa que creo que es la que está a la altura de Peruich, que se llama, y en Vicente López, como le dijiste, el Paseo de la Costa, pero no son lugares donde uno se pueda meter. O sea, son lugares que está difícil llegar si uno no tiene auto, y está lleno de gente, como les digo. Y este pueblo uruguayo, esta gente de Montevideo, tienen esta posibilidad de tener así kilómetros y kilómetros y kilómetros de playas casi vírgenes. Estas son todas las playas. Miren esto, tranquilamente podría decir que es una playa de mar. Y bueno, me llamó la atención que la mayoría de playas, como las de Punta del Este, tienen una cancha de fútbol, de vóley, o algunos artefactos para hacer gimnasia. Bueno, como en los baños públicos, que es casi una obligación aquí en Buenos Aires conseguir un baño público, es imposible. Y esta posibilidad que ustedes ven las olas deben tener por lo menos 1 metro, 1 metro y medio. A pesar de ser agua del río, es agua que en general la gente se puede bañar. Me acuerdo de estar allá en los edificios también. Esta parte es una parte que no vi porque estaba viendo a lo que es el río, pero los edificios son preciosos. Son muy hermosos los edificios, toda la arquitectura nueva que se está haciendo es muy hermosa. Y bueno, acá con una toma un poquito más panorámica del río. No hay tantos veleros como uno podría ver en Buenos Aires, eso sí les digo. Yo viví en una época en zona norte y en Núñez, y
no había tanto, había todo el tiempo veleros, acá no veo tanto deporte náutico, pero sí obviamente esta posibilidad de estar la gente en la playa tomando sol, eso hace que uno tenga una vida muchísimo más relajada, digamos, que lo que seguíamos en Buenos Aires. De hecho es un choque enorme cuando uno está un mes allá y viene acá a Buenos Aires, porque es como que uno viene con una paz enorme y de repente acá en Buenos Aires es como que lo tratan mal desde el principio, pero se entiende acá se ve otra de las cosas, una cancha de fútbol o de vóley, no sé, o de beach volley, no sé qué será, de beach handball, no sé, pero en medio de la playa. Acá tiene una cancha de vóley, acá, bueno, todo esto es común en todo el litoral marítimo / ribereño de la costa, sería no ribereño, sería del Río de la Plata y del Océano Atlántico más adelante. Bueno, miren la arena, lo blanco de la arena. Acá lo único que tenemos de este lado del Río de la Plata son piedras, o sea, o barro, en el mejor de los casos. Y bueno, como les digo, esto es un día 31 de enero, que hasta creo que era un día de semana, si no me tendría que chequear bien el calendario, pero no era un domingo ni nada por el estilo. Y bueno, miren la gente bañándose tranquila, los guardavidas, no le digan bañeros porque se enojan, acá no sé si se llama bañeros, allá se llama guardavidas. Así que uno le dice bañeros y se pone mal, pero bueno, no es que uno los quiera despreciar, sino que tenemos otra forma de decir lo mismo. Y bueno, también hay una caseta de guardavidas en cada playa. Normalmente son 2, pero hasta en Montevideo las hay, y calculo que será igual para el lado de Colonia. Uno podría seguir por esta ruta, ya les digo, casi 400 kilómetros o 300 que son, creo, desde Colonia del Sacramento hasta Punta del Este, y encontrar algo muy similar a esto. Y también de Punta del Este yendo para el norte hasta José Ignacio, hasta donde donde empieza la laguna de las Garzas, si no me equivoco, José Ignacio. Después, bueno, está Rocha y está la zona llegando al Chuy, que también son playas increíbles, Punta del Diablo, La Paloma, pero bueno, miren lo que es un poco la ciudad de Montevideo, que es precioso. Un familiar mío vivió ahí durante un tiempo y me dice que es hermosa. Nosotros acá en Buenos Aires estamos como una ciudad que en un punto se parece. Miren lo que es esto, es absolutamente increíble. Mira, esta cancha de tenis tiene, y probablemente en esas canchas de tenis, creo que una cancha de tenis, la otra de fútbol, esta de básquet, probablemente estas sean gratuitas o cobren un monto mínimo. Acá esto no existe. Realmente hay que ser socio de uno de los clubes, como uno de los clubes de yacht de San Isidro, de Tigre, para tener algo parecido a esto. Acá es como que está todo más democratizado en un punto. No sé qué iba a decir. Bueno, acá también ven toda la infraestructura que está puesta para que la gente disfrute de las playas. Fue en general un viaje bastante rápido, digamos, se llevó todo de una forma sin problemas, quiero decir. Salí más o menos a las 3:30, casi 4 de Punta del Este. Ahora ya estamos acá llegando. Mira, esta de rugby, una cancha de rugby en la playa. Acá para jugar al rugby hay que hacerse socio de un club ya les digo, de zona norte, que no me quiero ni imaginar cuánto cuesta. Entonces está todo más democratizado, más accesible a todo el mundo. En ese sentido se parece, por más que hay una lejanía bastante grande, a lo que son los países nórdicos, donde, bueno, la diferencia entre pobres y ricos es menor. Por más que hay gente rica como los hay en todos lados, pero no hay gente, yo no vi gente indigente como se ve acá en Argentina, en Buenos Aires más que nada, y en las ciudades con grandes conurbanos. Acá otra vez donde hace lujo, o se luce mejor dicho, el HDR. Decidí hacer esta voz en off para que no sea tan aburrido, porque vi otros videos que la gente no los ve. Yo la verdad no voy a hacer lo que hacen otros, de editar y hacer un video. Yo quiero mostrarle a la gente en profundidad lo que son las cosas. O sea, yo si fuera un escritor sería un tratadista, no sería
un novelista o un cuentista, digamos, prefiero extenderme sobre las cosas. Y de última, si la gente le interesa un tema, viera ese tema. Si la gente le interesa Montevideo, verá solamente el video de Montevideo y no verá el video de Piriápolis o el de Castillo Pitamiglio o de La Barra. Pero prefiero enfocarme y profundizar en un tema que hacer un video de 20 minutos como vi que alguna gente hace. Acá más de las playas, el Río de la Plata, que como les dije en otro lugar es prácticamente un mar. Bueno, y estas postales que son kilómetros, yo lo quiero mostrar acá también con la longitud del video, son los kilómetros de playa que esta gente tiene, los kilómetros de costanera. Que bueno, desde acá de Buenos Aires da mucha envidia, digamos, porque no tenemos un río contaminado, tenemos un río donde prácticamente no tenemos acceso. No sé si lo traes algún carguero o algún buque grande, algún crucero quizás. Bueno, cada vuelta llegando al puerto de Montevideo. Esto que creo que son grúas, pero no tiene nada que ver con electricidad, son grúas. Acá está de vuelta el puerto, también bastante grande como les decía. Ahí hay un crucero también, así que se ve que también llegan cruceros a Montevideo. Normalmente hacen Buenos Aires, Punta del Este, pero en este caso se ve que hizo Montevideo. Acá están los hermosos edificios de lo que es la aduana y la armada. Está la aduana, armada, todo junto ahí en el puerto. Y acá es prácticamente en la parte final, haciendo una especie de check-in, que pensé que se podía hacer en Punta del Este, pero no, hay que hacerlo acá en Montevideo. Muy linda terminal. Bueno, que ya estamos por embarcar, estaba atardeciendo. Y el hermoso cerro, lo que se ve es el cerro de Montevideo. Los atardeceres en Uruguay, como les digo, son increíbles. Y el HDR permite que esto se vea con una claridad meridiana. Por ahí se embarca el buquebús. El hermoso cerro de Montevideo, como les había dicho antes. Bueno, y acá termina el video, la última parte.